A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Con nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por acompañarnos día a día, semana a semana, a decir las cosas como son. Con César Ulloa Tapia y Patricio Aro Ayerbe, su servidor, en esta oportunidad analizaremos un tema que ha provocado un gran revuelo en todo el territorio nacional y en el ámbito internacional. La vicepresidencia de la República involucrada en una gran crisis de gobernabilidad que podría decantar en una crisis presidencial. Al haber recibido ciertos diezmos, calificados así las cuotas de sus asesores, la vicepresidenta se encuentra en el ojo del huracán y en el centro de la tormenta. Con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe analizaremos esta situación que nos preocupa a los ecuatorianos. César, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Siempre un cordial saludo a la audiencia que nos sigue con mucha atención. Creo que este proceso, Patricio, de vivir un correísmo sin correa o tratar de descorreizar cuando las estructuras del Estado siguen completamente contaminadas de funcionarios que de forma permanente defienden la corrupción, ha puesto en evidencia una crisis que, a mi modo de ver, supera las crisis anteriores desde la transición a la democracia. Y es que fíjate, Patricio, que por dos ocasiones la figura que es la segunda magistratura del Estado está puesto en la picota. Primero tenemos un ex vicepresidente privado de libertad por una figura de asociación ilícita y con una decena de juicios por resolverse por temas de corrupción. Y ahora la vicepresidenta es acusada porque cuando ella ejercía las veces de asambleísta, hay una serie de denuncias que cobraba ciertos diezmos y que eran supuestamente depositados en su cuenta particular. Denuncias que no han sido desvanecidas y que ponen en evidencia la descomposición de la ética en el ejercicio de la política, Patricio. De lo dicho, parecería que la sede de la vicepresidencia de la República se ha convertido en el antro desde donde se administra la corrupción en el país. Lamentablemente eso ha sucedido. Un ex vicepresidente, cuando estaba en funciones, pues fue acusado de actos de corrupción, fue condenado por esos actos y nunca se pudo desvirtuar lo aseverado. En esta oportunidad, quien ejerce las funciones de vicepresidenta de la República, designado por el gobierno y por el propio presidente Lenín Moreno, ha sido acusada y, como dice César, no ha desvirtuado de manera alguna la recepción de diezmos por parte de sus asesores. Inclusive ella ha confirmado que en efecto eso ha sucedido. En dos cuentas se depositaron grandes cantidades de dinero por parte de sus asesores. Uno de ellos la denunció bajo juramento, con escritura juramentada, la denunció sobre estos cobros indebidos que son, sin lugar a dudas, actos de corrupción. Ahora, el problema pone en evidencia que la estructura orgánica de Alianza País no solo es frágil en el sentido de que hay una pugna permanente entre correístas, morenistas conversos e independientes que están jugando a lo favorable de la coyuntura. Creo que el problema orgánico va más allá. Y el sentido de generar un falso espíritu de cuerpo porque cierran filas algunos que siguen defendiendo la corrupción, pone en evidencia que Moreno está secuestrado por una serie de funcionarios que no terminan de decantar precisamente hacia qué orilla ellos están sirviendo. Y creo que por otro lado Patricio pone en aprietos al presidente, porque tú has dicho algo clave y contundente. Fue una terna que envió el Ejecutivo
para que la Asamblea, sobre la base del procedimiento, reemplace a quien estaba como vicepresidente. Pero además, el problema va más allá, porque el vicepresidente sustituye a un presidente en casos que establece la Constitución, pero además es la segunda magistratura del Estado, es el segundo cargo más importante del Estado, Patricio. Y ese con un encargo, es decir, la Constitución no establece una función definitiva y establecida para el presidente, para el vicepresidente de la República. Es el encargo del presidente el que recibe, y la vicepresidenta o la vicepresidencia no solamente que recibe en algunos casos encargos definitivos, pero en este caso no ha recibido ningún lado, y lo que sucedía era que cumplía una función medio social por parte del gobierno. Estaba en inauguraciones, estaba en actos, estaba en ceremonias, y siempre rodeada de asesores que seguramente estaban pagando los diezmos. Creo que la ciudadanía exige una transparencia en el manejo de la cosa pública, no solo en el sentido de que la gente exponga qué está haciendo con los recursos, sino que Patricio exige que los mejores cuadros del Estado, hombres y mujeres, estén en las principales funciones. Yo creo que el Ecuador vive una descomposición de tal magnitud que la crisis ética es extremadamente evidente. Y claro, el problema, Patricio, es que todos los días, durante todas las semanas, durante todos los días, las noticias giran alrededor de actos de corrupción. Yo creo que los coletazos del correísmo tienen un precio extremadamente costoso, y uno de los más altos costos es que la ciudadanía se acostumbre o naturalice actos de corrupción o quede en el plano de la anécdota. Creo que la corrupción y la impunidad son dos elementos que deberían ser esenciales en cualquier plan de gobierno, del gobierno que suceda, o también debería ser esencial en cualquier partido político. Sobre la base de la información obtenida en las encuestas de opinión, la corrupción es la tercera preocupación de los ecuatorianos. Entonces, la corrupción es el mal, insisto nuevamente en ese calificativo, que azota a los ecuatorianos. Ese flagelo que nos azota permanentemente se opone al progreso, se opone al desarrollo, porque ya vimos que, de acuerdo a las estimaciones de organizaciones internacionales, por lo menos dos presupuestos de 2 años o presupuestos de 2 años del Estado ecuatoriano se van en corrupción. Entonces eso ha entorpecido el desarrollo y el progreso de los pueblos. Pero lo peor de todo, que no se siente la cirugía mayor, no se siente la voluntad de hacer esa cirugía mayor que estamos esperando todos los ecuatorianos. Ahora, el presidente ha manifestado una declaración en el sentido que es respetuoso del Estado de Derecho y de derechos, en el sentido de que él promueve que la independencia, en este caso de la función judicial, sea la que dilucide lo que sucede. Pero yo creo que el presidente no debe tener una actitud tan pervasiva. Yo creo que el proceso de depuración interna debería ser tan clave, porque en un momento de transición política donde se manejan cosas a futuro tan delicadas, si la transición es agrietada, si la transición tiene demasiados baches, finalmente, Patricio, lo que le vamos a dejar al próximo gobierno, al 2021, va a ser una situación más delicada de la que nosotros tenemos ya actualmente. Eso sumado, Patricio, a la situación económica, pone al Estado en una situación de descalabro completo. Pero el problema mayor es de que la sociedad ecuatoriana simplemente está cayendo en una tranquilidad, en una parsimonia frente a estos actos que deben ser denunciados. Y el momento en que la vicepresidenta de la República ha aceptado que ha cometido ese delito de concusión, es decir, que está cobrando diezmos a quienes desempeñaban una función para su persona, eso simplemente es muy grave. Pero no se toman acciones, no se están tomando ninguna acción, sino por pocas personas. Y si la corrupción nace de la vicepresidencia de la República, es hora que desde la misma vicepresidencia de la República nazca la lucha contra la corrupción. Es decir, ¿qué estoy pretendiendo decir? El momento en que la vicepresidenta renuncie, si tuviese dignidad, o sea destituida por efectos de la consecuencia de una justicia imparcial y bajo el debido proceso, quien sustituya debe tener como encargo, es decir, desde el más alto nivel, la lucha contra la corrupción. Solamente ahí podríamos
realmente tener una cirugía mayor, si no, las cosas seguirán creciendo y la corrupción seguirá tomando cuerpo que realmente gangrene a la República. Ahora, Patricio, yo quiero introducir dos elementos de discusión importantísimos. Fíjate lo que sucedió con el ex vicepresidente de la República Oriental de Uruguay, Raúl Sendic, conocido como el Bebe Sendic, hijo de uno de los mayores emblemáticos ex Tupamaros en Montevideo. Por el uso arbitrario de una cantidad irrisoria, él tuvo que renunciar. Porque claro, la ciudadanía no fue tolerante frente al abuso o a la discreción de recursos que no le corresponden. Vamos a otro caso. El ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Él tuvo que renunciar en el sentido de que cuando él no era ni siquiera primer magistrado y sus empresas estaban comprometidas con una serie de contratos entre la empresa Odebrecht y sus empresas, hacían que se ponga en tela de duda. Vamos más allá, Patricio, ¿qué es lo que está sucediendo en Brasil? Que es una descomposición del Estado a partir de lo que fue el impeachment y todas las articulaciones de la red. ¿Quiere decir que el Ecuador está retrasado o está a la saga en cuanto a la toma de decisiones importantes? Porque las altas magistraturas del Estado no tienen la capacidad de desprendimiento de sus cargos, bajo denuncias bastante delicadas. El segundo elemento que yo quiero advertir es que ya la Comisión Anticorrupción, coordinada por Jorge Rodríguez, como varias organizaciones de la sociedad civil, están pidiendo la renuncia de la vicepresidenta. Quiere decir que personas que tienen una gran reserva ética del país están diciéndole a la vicepresidenta: hágase un costado, el país necesita gente transparente, honesta, probada, Patricio. El caso Raúl Sendic realmente es un caso de mucha dignidad. En realidad, Raúl Sendic, hijo, tiene el mismo nombre de su padre, Raúl Sendic, quien en la década de los 60 del siglo pasado, un líder cañicultor en la República Oriental del Uruguay, formó el grupo de los Montoneros, es decir, él es el fundador de los Montoneros, y su hijo fue vicepresidente de la República del actual gobierno. Él no hizo un uso arbitrario, no se gastó arbitrariamente, sino que usó una tarjeta de crédito para un gasto personal de $3,000. Eso se conoció y la opinión pública conoció, y sin ninguna presión de ningún tipo, sin juicios políticos, sin llamados a que renuncie, él por dignidad renunció. Y eso es precisamente esta virtud y este valor que deben tener los dignatarios de dignidad. Es entonces la renuncia, no solamente porque el pueblo ecuatoriano le está exigiendo hoy la renuncia. Una de las principales vocerías, pues precisamente la Comisión Nacional Anticorrupción y el economista Jorge Rodríguez, una organización pequeña, pero que está haciendo grandes esfuerzos para luchar en contra de la corrupción. Entonces, la vicepresidenta, o debería, con un poco de dignidad y de ética, dar un paso a un costado. Ahora, yo, Patricio, quisiera que el tema se amplifique un poco más allá, porque fíjate que hay una serie de denuncias de funcionarios que tienen títulos falsos, es decir, de universidades que otorgaron títulos sin que las personas cumplan con todos los requisitos, comenzando por el título que le dio la Universidad de Espol al ex vicepresidente, ahora privado por libertad, bajo el criterio de la figura de asociación ilícita. Hay que investigar el patrimonio de los funcionarios, Patricio. ¿Cómo se puede entender que a nivel de ministro, de subsecretarios, de asesores y de otras dignidades, hay funcionarios que tienen unas fortunas impresionantes, increíbles? La otra cosa que a mí me parece clave, Patricio, es que ahora el Ecuador más que nunca debe exigir los mínimos que nosotros hemos siempre reiterado en este programa. Gente que tenga una ética comprobada, gente con trayectoria, con experiencia, pero sobre todo con ganas de servir al país. Creo que lo que ha sucedido con Jorge Glass, ahora con la vicepresidenta Alejandra Vicuña, nos dice de una descomposición enorme en el sistema de partidos, en el sentido de que no hay una forma adecuada de definir cuáles son los cuadros de representación política. Sin embargo, no solamente es en la vicepresidencia o al nivel del Ejecutivo,
en los gobiernos locales, en los gobiernos autónomos descentralizados que próximamente serán renovados, hay también casos espeluznantes. En Quito, cierto concejal que anda con grillete recibió el pedido de un amigo de él que estaba en una crisis muy seria, tiene su capacidad para administrar la cosa pública, y le fue a pedir trabajo, contado por él. Y este señor le dijo, está bien, tienes que darme $50,000 para empezar y además mensualmente una cantidad de dinero. O sea que este pedido de diezmos está tomando cuerpo en toda la administración pública y es muy lamentable. Los ecuatorianos debemos luchar contra estos males, contra este mal de corrupción y de este pedido, porque sin lugar a dudas, ya decía alguien, quien compra un cargo es simplemente porque va a robar. Además, Patricio, hay una cosa, debe haber una impugnación ciudadana permanente en el sentido de que la corrupción es una forma de violencia, porque transgrede los derechos socioeconómicos de la gente más pobre. Cuando hay un acto de corrupción le estamos quitando la oportunidad real, que la gente que tiene menos recursos pueda satisfacer mínimamente algunas cosas. Por otra parte, Patricio, yo creo que la ciudadanía debe movilizarse, no solo desde las redes sociales. Me parece que el activismo político o la ciberpolítica, como ahora se llama, si bien tiene una capacidad de viralización, de llegada, de impacto, creo que las calles deberían ser un espacio en el cual, desde el rescate del espacio público, comencemos a alzar nuestra voz y redignificar el Estado, como tú dijiste, o sea, dignatarios de dignidad, exigir dignidad en quienes representan al pueblo, pero también nosotros como ciudadanos dignificar lo que significa la protesta y exigir a los representantes desde cualquier característica que transparenten quiénes son completamente, Patricio, antes de asumir una función pública. La participación política es fundamental, la acción de la ciudadanía es fundamental. Una ciudadanía que solamente mira lo que está sucediendo y mira desde el balcón lo que está sucediendo, realmente no está jugando un rol importante en la vida política y en la vida del Estado ecuatoriano. El derroche en gastos de corrupción es desastroso y por eso hay miseria, por eso hay pobreza, por eso la infraestructura en campos y ciudades no existe o es ausente. Entonces, es causa de la corrupción. La corrupción está destrozando el país y está tomando cuerpo de una forma demasiado violenta, demasiado rápida y muy sostenida. Entonces, es hora, con esta potencial salida de la vicepresidenta de la República, quien debe asumir la responsabilidad de esta función, es decir, desde la vicepresidencia, insisto, debe combatirse la corrupción. El vicepresidente solamente debe tener ese encargo, luchar en contra de la corrupción, hacer la cirugía mayor, porque como lo hemos dicho en este programa, no necesitamos de las Naciones Unidas, no necesitamos de ningún cuerpo externo. Nosotros mismos, los ecuatorianos, tenemos la capacidad suficiente para enfrentar este gran mal de la República, el mal del siglo XXI. Ahora, Patricio, yo creo que tampoco se deben perder de vista un conjunto de acciones simultáneas y que tampoco el caso de la vicepresidencia nos entretenga o nos descuide de cosas que no están resueltas todavía. Y me refiero específicamente al caso del general Gabela, me refiero específicamente al caso de Fernando Balda, me refiero específicamente a casos que de alguna u otra manera fueron descuidados, como por ejemplo hasta ahora nadie dice qué pasó con la denuncia de sobreprecios por un montón de ambulancias, por los chalecos que se compraron en la Agencia Nacional de Tránsito y por una serie por los sobreprecios en los complejos judiciales cuando los órganos de la judicatura nunca han respondido. Entonces está bien que nosotros dilucidemos, comprendamos, transparentemos lo que sucedió cuando la vicepresidenta Vicuña era asambleísta, pero tampoco nos olvidemos que hay casos que todavía no están resueltos y que durante una década se han mantenido en la completa impunidad, Patricio. Día a día saltan los escándalos de corrupción y un escándalo de corrupción tapa otro escándalo, pero la cirugía mayor y esta trinchera, al decir las cosas como son, debe ser siempre ese ataque, esa
ofensa en contra de estos malos ecuatorianos que están destruyendo a la patria. La corrupción debe ser erradicada con el esfuerzo y la ayuda de todos los ecuatorianos. Entonces es importante que esos casos que César los topa sean denunciados, sean investigados y sean sancionados. Hasta ahora todos los ecuatorianos insistimos diariamente que no se ha recuperado un solo centavo de los miles de millones de dólares que se han ido fuera del país por actos de corrupción. Ahora, hay que advertir una cosa, Patricio, estamos a puertas de un proceso electoral en donde se va a renovar todo lo que significa autoridades locales y seccionales. Creo que esa es una oportunidad para que en el Ecuador se ponga en debate una serie de circunstancias que, claro, en el año electoral no van a ser posibles de reforma, pero creo que sí pueden ser posibles de reforma ya el 2021. El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, está proponiendo que se reforme la manera como se investigue, se audite, se evalúe, se transparente cómo los recursos financian sus procesos, digamos, cómo los partidos financian sus procesos. Es decir, también tenemos que transparentar si hay clientelismo, si hay asistelismo, de dónde vienen los recursos para que se hagan campañas tan multimillonarias. Patricio, es una indignación que provoca que todas las personas que quieren aspirar a un puesto tengan que pagar. Incluso se habla cuánto cuesta la alcaldía de Quito, cuánto cuesta un ministerio. Ya nos hemos olvidado de las declaraciones de un ministro de Estado que hablaba cuánto tenía que pagar alguien para ser secretario de Estado. Estas cosas tienen que seguir transparentándose. Y en este programa también hemos denunciado casos que una alcaldía de un cantón de la frontera costaba $100,000, por ejemplo. Entonces, esa no es una forma de hacer política. El sistema político también debe ser renovado, debe ser realmente remozado con valores, con principios y sobre todo con dignidad y ética. Y eso lamentablemente no está sucediendo. Nosotros a través de esta trinchera denunciamos que en casi todos los programas también actos de corrupción que malhadadamente se dan en el país y que nos afectan a todos los ecuatorianos, no solamente en la moral, sino en la mejor condición de vida que tenemos derecho los ecuatorianos a alcanzarla, pero sin embargo eso no sucede. Hoy vemos también, y hay una denuncia, que los vuelos presidenciales en la época de la década robada, 24 al menos de ellos volaron a paraísos fiscales. En un momento determinado también hicimos esa denuncia en los inicios de este programa y decíamos que sí, que en efecto el presidente de esa época iba a paraísos fiscales, bajaba con maletas, regresaba sin maletas, era recibido por los jeques y por los gobernantes, pero no se hacía acompañar de ninguna persona, ni siquiera del edecán que había en esa época. Entonces, esos son actos de corrupción que deben ser investigados a través de la cirugía mayor. Si no se hace el desmontaje, el Ecuador puede correr el riesgo de lo que sucede en Venezuela, que se vive un chavismo sin Chávez bajo la administración de uno de los presidentes más nefastos de toda la historia de América Latina, como es Nicolás Maduro. No vamos más allá. Cuba sigue viviendo un castrismo sin los hermanos Castro. Y en el caso del Ecuador, a mí me da la impresión que estamos pasando por combatir un correísmo sin Correa, porque, Patricio, las estructuras del correísmo no solo están en las altas esferas del Estado. Las estructuras del correísmo están en los mandos medios y en los mandos bajos. Es decir, también hay una capa que de forma soterrada, de forma callada, impide que el Estado pueda avanzar por estos falsos espíritus de cuerpo que han generado redes de corrupción en donde prácticamente las articulaciones están en lugares hasta inimaginables. Entonces, vivir sin el correísmo implica un desmontaje que, como tú dices, Patricio, tiene que tener la voluntad de todas las funciones del Estado. Vamos cerrando ya un ciclo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ya falta poco, y creo que esta transición debe ir de la mano con eso, precisamente un combate permanente a las estructuras que le han dejado al Estado con una fragilidad enorme. Ese debería ser el compromiso de los 40 ciudadanos que con todo mérito están postulando o son candidatos a una de las curules al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Definitivo. Varios años
5 años estarán en esta función, designarán también a las otras funciones del Estado, pero el gran compromiso debe ser la lucha en contra de la corrupción. Y si es que desde la vicepresidencia de la República se tiene ese esfuerzo, se tiene ese encargo, desde luego iremos sumando voluntades para enfrentar, voluntades con el poder del Estado para enfrentar a la corrupción, porque se necesita un gran poder. Es definitivamente una lucha que demanda muchísimo esfuerzo y el esfuerzo de todos insistiendo en ese punto. Cuando se produce la posesión del nuevo presidente en México, Manuel López Obrador, por un periodo que dura 6 años, porque México no tiene la figura de reelección bajo ningún criterio y por lo tanto el periodo es más largo, dentro de una de las frases más emotivas, cuando él lo hace frente al Parlamento, él se compromete a luchar contra la corrupción. Y además se compromete a esclarecer cosas tan complejas como el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces quiero decirte con esto, Patricio, que hay un clamor que recorre todo el continente y que pone en los primeros puntos de la agenda la lucha contra la corrupción. Tú dices de forma permanente, y ahora lo reiteramos, que la corrupción se convierte en el mayor flagelo de la humanidad. Vemos que en América Latina casi ningún país ha estado exento de denuncias de corrupción que compromete a los dignatarios del más altísimo nivel. Y creo que ayer, cuando López Obrador se dirige a su pueblo, lo que está diciendo es: aquí hay una prioridad nacional y es la lucha contra la corrupción. Creo que en el Ecuador los partidos, indistintamente de la ideología que profesan, deberían hacer un acuerdo en que, más allá de quién gane las elecciones, en la agenda de cualquier proceso de desarrollo, la lucha contra la corrupción debe ser uno de los requisitos fundamentales. Uno de los objetivos que tengan en sus hojas de trabajo, en sus propuestas de campaña, debe ser la lucha en contra de la corrupción. La lucha en contra de la corrupción, insisto, también es tarea de todos y los ecuatorianos debemos hacerlo. No quisiera, César, dejar de pasar un gran saludo a la ciudad de Quito por este nuevo aniversario de la Fundación Española de la capital de los ecuatorianos. Realmente deseamos lo mejor y deseamos que disfruten viviendo las fiestas en paz y sin excesos el mejor día de la Fundación Española de la capital de los ecuatorianos. De esta manera, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.